Bueno, pues antes que nada, un saludo para todos los que estén viendo este video, compañeros, maestra, pues pese a las dificultades hay que darle continuidad a la asignatura, a la escuela. Y pues bueno, en las sesiones anteriores de la materia estuvimos analizando a rasgos generales las corrientes pedagógicas, desde las remotas hasta las más actuales. Y pues bueno, nosotros vamos a hablarles sobre el naturalismo pedagógico. Somos el equipo número 8. Estamos formados por Mario Quintal, Zulemi Sosa y pues yo, Mariana. Y pues bueno, ese va a ser nuestro tema central que vamos a desarrollar. Pero la dinámica de la sesión consiste en explicar qué es el objetivo general, es decir, qué es lo que nosotros como equipo esperamos lograr con esta exposición, qué es lo que queremos que se lleven y así. Después nos vamos con el primer punto, que qué es el naturalismo pedagógico. Vamos a tener una pequeña lluvia de ideas, que esto va a servir para que ustedes vayan familiarizándose con el concepto. ¿Qué es? ¿A qué les suena? ¿Qué pudiera ser? De ahí nos vamos con el precursor, que es Jean-Jacques Rousseau. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Y cuál es el legado que le deja a la educación, o sea, por qué lo estamos analizando, qué tiene que ver con todo esto. Y pues bueno, al final de todo el video vamos a estar haciéndonos más preguntas, así que es importante que presten atención. Es participación y cuenta como una actividad. Entonces, pues, sin más, comenzamos. El naturalismo pedagógico. Nuestro objetivo general es que ustedes, al finalizar todas las exposiciones, tengan una idea un poquito más fundamentada, clara, de cada una de las corrientes. Es decir, que ustedes como futuros docentes ya en un aula puedan tener diferentes argumentos para basar su enseñanza, su estilo, conforme a lo que estamos viendo. Ese es el principal objetivo. Que ustedes ya tengan de forma crítica un enfoque hacia una corriente en especial, qué desventajas tiene, qué ventajas tiene, qué es lo que pudiera mejorar, qué es lo que de plano siento que ya no funcionaría en la actualidad, por qué, porque sí, por qué no. Ese es nuestro objetivo general. Y bueno, nos pasamos con la primera incógnita. ¿Qué es el naturalismo pedagógico? Una pequeña lluvia de ideas, ¿no? Ustedes ya se podrán familiarizar con el concepto, qué es, no sé si lo desglosamos, pues nos vamos con naturalismo, lo más apegado a lo natural, pedagógico, a la educación, a los niños, y pues bueno, sí, es algo así. En sí se refiere a la igualdad y libertad de los derechos del ser humano. Bueno, si nos vamos un poquito más con el autor, en materia de derecho, solo para que quede todo completamente conectado, pues él es uno de los principales precursores, si no es que el único, que habla sobre la corriente jus naturalista. O sea, él desde siempre tuvo ese enfoque en la esencia humana, en los valores, en la libertad, en que el ser humano es por sí solo una masa de conocimiento. Así lo plantea él. Aterrizado y enfocado a lo educativo, pues habla él de una escuela nueva. Esta corriente surge en el siglo XVIII, en los años 1800, más o menos. Y pues habla de una estrategia nueva, de la autoactividad, del desarrollo personal, del desenvolvimiento, todo esto pues aplicado al alumno. Es decir, que el alumno, el niño en sí, desde que nace, tiene como esencia el aprender, sin necesidad de que exista una escuela. O sea, no vamos a la escuela para aprender a caminar, no vamos a la escuela para aprender a hablar. O sea, a veces sí se nos dificulta, pero en sí es algo que por esencia, que por ser humano, vamos a aprender a hacer, como aprender a comer, aprender a comunicarnos, aprender a convivir, a interactuar. Todo eso él dice que es lo más esencial en un ser humano, y que eso, la autoactividad y el desarrollo personal
no necesariamente tú lo desenvuelves en la escuela, sino en el contexto en el que te encuentras. Bueno, continuando un poquito más ya de forma centrada en lo que era él, bueno, pues ya le dije que fue un escritor, filósofo, político, botánico, naturalista, pues como podemos ver, nada pegado con una licencia en docencia o pedagogo o algo así. Pero pues sin embargo, todos sus conocimientos lo llevaron a que universalmente se le conozca por tener conocimientos y aportaciones en las diferentes ramas del conocimiento, no sé, en filosofía, aquí en la educación, en derecho y bueno. Esto pues creo que ya se los había leído, qué pensaba él en rasgos generales sobre el naturalismo. Y bueno, estos son los principios que él usa. Utilizar métodos creados por la educación, es decir, él decía que la escuela es el instrumento que los niños necesitan para estimular su educación y para desarrollarse aún mejor y de forma plena. Sin embargo, la capacitación debe ser por encima de un plan de estudios. ¿A qué va? A que no necesariamente el niño tiene que saber de memoria todo lo que a su edad ya debería de conocer, sino que debe de tener también sensibilidad social por los valores y conocer todo a partir de la naturaleza. Es decir, no solo ser bueno en matemáticas o en las materias en general, ¿no? Sino que también a su edad y que conforme a la edad en la que se encuentre tenga una forma pensante y humana de relacionarse y de socializarse. Reconocimiento a la educación adaptado a su etapa. Bueno, los recursos de educación son los que deben de adaptarse a la etapa del niño, es decir, desde que inician, pues cómo vas a iniciar, no puedes enseñarles un material súper extenso a un niño de 5 años, entonces todos esos tú lo adaptas, o sea, tú como docente, como educador, eres quien adapta esos materiales de educación para que él pueda desarrollarse y aprender. Otra cosa decía, la educación es para toda la vida. Pues eso es algo que siempre nos dicen, pero pues creo que es uno de los principios y que no sabíamos que viene de él. La educación sí es para toda la vida, es decir, todos los días se aprende, todos los días conocemos algo nuevo. Y una frase que me gusta mucho, que se relaciona mucho con esto, decía, un día sin aprender es un día desperdiciado. Y pues bueno, creo que tiene mucha razón. No necesariamente tienes que aprender a conocimientos básicos de la escuela, sino que todos los días puedes aprender, no sé, a ser mejor persona, a relacionarte más, a ayudar a los demás, o sea, tener un poco de sensibilidad, dejar a un lado el programa estipulado que te tienen que aprender para ser alguien y aprender a ser alguien de verdad, siendo buena persona, realizando cosas que de verdad nos hagan sentir bien como ser humanos. Y bueno, la interacción física y natural mediante juegos. Pues es esto, por eso se denomina término pedagógico, porque pues viene de los niños. O sea, los niños son los que aprenden un poquito más mediante los juegos, mediante la interacción, y pues es eso lo que hace énfasis él en su teoría. Y pues bueno, me gustaría, o sea, agregar una frase aquí que dice, asignar a los niños más libertad y menos imperio, dejarles hacer más por sí mismos y exigir menos de los demás. Bueno, esto creo que muy aterrizado a la actualidad. Hay que darles a los niños una libertad de desarrollarse. Cada uno tiene un rol, no sé, una habilidad distinta a los de los demás. Y pues debes dejar que ellos hagan por sí mismos y que se dejen llevar, y que no se dejen llevar por lo que los demás hacen. O sea, que si mi hijo tiene esta habilidad y mi hijo no, y el otro no, no por eso los voy a comparar y no por eso voy a hacerlo menos, sino que hay que complementarlos y pues ayudarles a que sean mejores, y pues cada uno tiene una habilidad distinta, entonces eso es algo que no podemos cambiar. Todos tenemos habilidades y solo es cuestión de desarrollarlas. Sí, guárdalo. Y pues bueno, para darle continuidad y ya como que darle una pausa a este tema en sí, bueno, pues a mí es una frase que me gustó mucho, que siento que deberíamos de aplicar siempre como maestros docentes, como futuros docentes, pues tenemos que aprender a eso, a dejar de imponer, a dejar de
de siempre tratar de que el alumno haga lo que nosotros esperamos. Digo, todos somos diferentes, somos distintos, tenemos habilidades distintas y pues es algo que hasta los padres de familia deberían de entender un poquito, ¿no? Y bueno, aquí al final les dejé 3 preguntas que son para una actividad, y bueno, para que no tengan que regresar al video, pues si quieren, o sea, yo las voy a decir. Número 1 es, ¿qué definirías como naturalismo pedagógico? Bueno, sin importar tanto todo lo que expliqué y la teoría y demás, no sé, en una línea, en 2 líneas, ¿qué definirías tú como naturalismo pedagógico? O sea, ¿qué es para ti? La segunda es, ¿qué la hace distinta a las demás corrientes pedagógicas? Es decir, ¿qué es lo que tú crees que en esencia así particular, específica, la hace pues destacar entre las otras corrientes? Es eso. Y la número 3 es, ¿crees que ese enfoque es tomado en cuenta en los tiempos actuales? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No sé, ¿qué es lo que crees que aún se utiliza? ¿Qué hay de razón en los principios? O sea, pueden irse aquí dije muchos, entonces pues yo creo que va a ser un poquito, no está tan difícil. Y pues bueno, de continuidad a la siguiente sesión, y pues bueno, como saben, es una exposición que se hizo pues a distancia, entonces espero que les haya gustado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Quintal y yo les voy a hablar un poco más acerca de la teoría de Rousseau. ¿Cuál era el objetivo de él? Era hallar un orden social cuyas leyes estuvieran en la máxima armonía con las leyes fundamentales de la naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? No por un anhelo, por esa condición o deseo que los hombres deben volver a recuperar su libertad y felicidad. Para eso yo elegí 3 puntos importantes, que eran las ideas, las propuestas, teoría y una de sus más grandes obras, que es Emilio. Para empezar, elegí 2 ideas principales, el primer principio y el segundo principio. El primer principio habla que es preciso que el niño no tropiece con inútiles prohibiciones o tropiezos a su libertad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros le prohibimos a un niño que no jugar o que no experimentar, le estamos estropeando un poco su intelecto. ¿Por qué? Porque ellos aprenden, porque ellos poco a poco van desarrollando, van tocando y sintiendo las cosas. Otro punto es que hay que educar mediante la acción, no mediante la palabra, que no tiene ninguna eficacia en la mente del niño. Si nosotros les gritamos a niños, está mal, está mal, está mal, ellos no saben que está mal. Hay que mostrarles con las manos, con hechos y no con palabras lo que está mal. Recuerden que nosotros, los adultos, somos el ejemplo principal. Si nosotros hacemos algo mal, el niño lo va a hacer mal. Si nosotros hacemos algo bien, el niño lo va a hacer bien. En el proceso educativo, todo deberá ser descubierto por el educando. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos mismos van aprendiendo acerca de la naturaleza, de los números, de las letras. Nosotros somos una guía en el camino, no somos el camino. Ni los papás, ni los tíos, ni los primos, ni los sobrinos, no somos el camino. Solo estamos diseñados en un cierto modo para guiar al niño. Como segundo principio, perder el tiempo. El niño no es un hombre inmaduro, sino un individuo con características propias y cuyo proceso educativo adquiere toda su fuerza en la extrema lentitud del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos decir que un niño es completamente infantil, que este niño es un retrasado, cosas así. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de él experimentar, de portarse como niño, jugar, reír, llorar, hacer berrinches. Es lo que involucra ser un niño. Como segundo punto, yo les quiero hablar acerca de las propuestas que Rousseau tenía, que para hacerlo así global, decía que dar primicia al sentimiento natural. Ok, el niño como sujeto en la educación debe ser educado de acuerdo a las etapas de su desarrollo natural. Nadie nace apto para aprender, pero sin saber ni conocer nada. Sus primeras sensaciones pertenecen por completo al reino de los sentidos y solo distinguen en ellas la sed o el dolor.
necesitan mucho tiempo para formarse. Hay que evitar que adquieran hábitos negativos. Debemos dejarlos ser libre al ámbito natural, permitirles ser el mismo y hacer las cosas según su voluntad. El niño, acuérdense que aprende sintiendo, mirando, escuchando, comparando con la vista, tacto, olfato, etc. Todos estos puntos que les acabo de mencionar, me gustaría que les pongan atención porque más adelante vienen en la parte de lo que viene siendo la obra de Emilio. ¿Ok? La naturaleza quiere, según Rousseau, que antes que sea hombre, sea niño. Su educación se da a través de un proceso natural que abarca desde el nacimiento hasta que se incorpora a la vida social. ¿Quiénes deben realizar el tipo de educación que propone Rousseau? El primer educador debe ser la madre, quien se solía entregar al niño para sus cuidados. Luego, a partir de los 2 años, dicha tarea correrá a cargo de un tutor con las características que él exterioriza en su obra Emilio. El educador es el que posibilita las oportunidades de aprendizaje. Él permite el contacto libre con las cosas, el que lo aparte de todas las nociones de las relaciones sociales que exceden de su capacidad. El que no busca que enseñarles algo, sino el que despierta educando la ambición y necesidad por el aprendizaje. El que proporciona métodos para que él aprenda cuando se desenvuelva mejor su afición. El que orienta a satisfacer sus necesidades. El que permite adquirir todo género de instrumentos sin saber cuáles necesitará. El que hace ver que debe de aprender haciendo que leyendo o escuchando. El que permite ejercitar su cuerpo y sus sentidos, su espíritu y su razón. El que busca ser un pensador que sea luego amante y sensible. Y el que permite también aprender a juzgar por sí mismo con juicios firmes y apreciar lo que es útil y que posibilita de frente a ello no le convenzca la opinión general. El que le ayuda a adquirir la virtud personal para que luego pueda conocer las virtudes sociales. El que hace ver luego cómo la sociedad deprava y permite a los hombres y con ella encuentra sus vicios. Esto permite en la época de la adolescencia. El que le enseña a la sociedad, pero sin miedo, el que le enseña sin entrar en el contacto con ella. El que luego le prepara, para que adquiera experiencias propias en el mundo que les rodea, para que al fin, al entrar en sociedad, puede libremente y con sensatez reflexionar sobre el corazón humano y la conducta de los hombres. Eso eran las propuestas, que el educador refuerce todos estos ámbitos que les acabo de explicar en el proceso del niño hasta una cierta adolescencia. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la teoría y Emilio. Pero Emilio es una reacción contra el pasado y una perspectiva de cara al futuro. Es también un punto de convergencia. Rabelais, Montaigne, Locke y entre otros pensadores humanistas caracterizados por aptitudes liberales en la educación influyen en Rousseau y seguramente haciendo posible su obra. La mayoría de las propuestas del libro eran impracticables, pero tuvo un gran éxito porque lo había escrito el famosísimo Rousseau, ¿ok? Porque la práctica de la higiene se recomendaba, era porque en la vida en el campo se estaba poniendo de moda. Además, había entonces un creciente interés por los problemas de la educación. Al igual que otras obras geniales, el Emilio llegó en el momento adecuado. Los hijos de aristócratas y la alta burguesía francesa del siglo carecían de educación familiar. Más tarde, los niños ingresaban en los colegios en los que enseñaban cualidades relumbrantes y superficiales que hacían de ellos hombres de mundo más o menos brillantes. A continuación, yo les voy a mostrar un video donde ahí van a conocer a fondo Emilio y su teoría, ¿ok?
Espero que hayan entendido un poco más acerca de este famosísimo filósofo y puedan ir desarrollando poco a poco. Gracias. Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en 1712. A los 30 años se mudó a París como profesor de música. Colaboró con la famosa enciclopedia de Diderot y de D'Alembert. A los 38 años conquistó el premio de la Academia de Dijon con su discurso sobre la ciencia de las artes. Publicó varios libros, entre ellos El contrato social, que inspiró a la Revolución Francesa, y el Emilio, considerado una de las obras más revolucionarias de la moderna pedagogía, por sus ideas tan radicales que desagradaban tanto a la Iglesia como a filósofos. Dedicó sus últimos años a escribir su autobiografía, denominada Confesiones. Rousseau falleció a los 66 años en Hermonville, Francia. Emilio, en la educación, fue una obra inspiradora de Pestalozzi y de Escuela Nueva, escrita por Rousseau en forma de romance. El libro consiste en un tratado pedagógico que une política, educación y ética, que trata sobre cómo tratar naturalmente a un hombre ideal. Para Rousseau, un hombre nace bueno, mas la sociedad, la vida cosmopolita y las instituciones sociales corrompen de forma artificial todo lo que un día fue natural. Rousseau se preguntaba cómo evitar eso, cómo formar un hombre que conserve sus virtudes, cualidades y libertades con desigualdades generadas por el propio hombre. Según Rousseau, fortaleciendo de tal manera su formación en la infancia y en la adolescencia, de tal manera que a medida que vaya creciendo se consolida en un hombre total, incorruptible, fuerte en físico, fuerte en espíritu, intelecto, razón y sentimiento. Rousseau dividió la existencia del ser humano en el libro Emilio en 5 fases: lactancia hasta los 2 años, infancia de 2 a 12 años, adolescencia de 12 a 15 años, juventud de 15 a 20 años y el inicio de la vida adulta de 20 a 25 años. El Emilio consta de 5 libros. Los 4 primeros tratan sobre cómo educar a un infante y el 5.º libro trata sobre el amor de Rousseau hacia Sofía. Para Rousseau no se deben presentar durante la infancia ideas complejas o abstractas, porque en la infancia, según él, la razón duerme. Él propone que un infante debe aprender lúdicamente, tocando, oliendo, sintiendo y probando. De esta manera puede desarrollar los sentidos. Sosa. Yo voy a continuar hablando sobre el naturalismo y la educación. Bueno, primero, ¿qué es educación? Es un proceso de socialización del individuo en donde se transforma la cultura, los valores, las tradiciones, al igual que es donde el individuo se desenvuelve. Bueno, ahorita voy a hablar sobre Jean Jacobo Rousseau, que mis compañeros anteriormente le han explicado. Bueno, lo que él propone es que se transforme al hombre sobre la naturaleza. Bueno, ahorita les voy a hablar de unas 3 cosas que buscaba. Enseñar por el interés natural y no por obligación. Al igual que la educación sea de beneficio.
La tercera es que la educación debe ser una preparación práctica para toda la vida del individuo. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre el programa de estudio de JAM. Ahorita quiero que me hagan una actividad donde me digan 5 programas de estudios. Yo les voy a dar 2. Que uno sería Ciencias Naturales, ya que este es de suma importancia porque estudia la naturaleza del hombre. Ahora, Humanidades. Bueno, ahora otro punto importante es método de la educación, que es sobre los alumnos que tengan la autoexpresión y el autodescubrimiento. La autoexpresión es la capacidad del individuo donde da sus opiniones, ideas, deseos, y es muy fundamental para crear una buena autoestima para su futuro. Y el autodescubrimiento es la curiosidad del individuo donde se conoce su personalidad en sí. Bueno, ahora otro punto que yo puse es fin de la educación, cómo me gustaría que salgan mis alumnos de la educación. A ver, el primero que puse es valorar, que tengan respeto, empatía, todos los valores, que tengan una buena preparación, e igual que tengan conocimiento con el medio ambiente, con la naturaleza, que se relacionen, que salgan con comprensión y con adaptación para el ambiente que nos rodea y para la sociedad. Y bueno, con esto concluimos este tema y ahorita vamos a retomar. Bueno, ahora otro tema muy importante que es el naturalismo pedagógico y el movimiento de la escuela nueva. Bueno, el naturalismo pedagógico surgió durante la nueva escuela, al igual que la libertad del niño, el laicismo, la coeducación y la optatividad. Bueno, un filósofo muy importante es John Dewey, que surgió durante el movimiento de la Escuela Nueva, que fue uno de la segunda mitad del siglo XX, muy importante, al igual que fue un maestro, profesor, filósofo, y él difundió la nueva escuela. Su pensamiento apuesta por una nueva escuela moderna, diferente a la tradicional. Como conocemos que la escuela tradicional era que el docente era muy autónomo, solo él tenía la razón, mientras que el alumno todo era por memorización, solo se sentaba en el aula, escuchaba al docente y hacía lo que él pedía. Y eso es una de sus propuestas que él quiere cambiar para mejorar al individuo. Su propuesta: considerar la experiencia actual y real del niño. Un niño que tiene experiencia puede ser un mejor alumno. Y así con esto crear a un alumno progresivo. Ahora, los 7 principios fundamentales de John. El primero es libertad para el desarrollo natural. El segundo, el interés como motivo de trabajo. Nosotros como docentes debemos demostrarle interés a nuestros alumnos con sus actividades para que así ellos estén motivados. El tercero, maestro guía. Nosotros como docentes somos los orientadores para los alumnos. Estudio científico de la evolución de los niños. Mayor atención al desarrollo del niño. Es igual como el interés, es tomar la importancia al niño para así que vea que lo entendemos. Cooperación entre escuela y hogar. En sí, el hogar es la primera educación del niño. Y cómo no mejor estaría que se mezclen las dos para crear un mejor ambiente para el niño. Escuela progresiva. La escuela tiene que ser progresiva para crear un mejor futuro al ciudadano. Estos son uno de los 4 precursores del nuevo movimiento. Son estos 4.
Bueno, como último apartado están los objetivos de la escuela nueva, que el primero es facilitar a los estudiantes una variedad de experiencias, crear mentes abiertas y líderes, creatividad personal, desarrollar formas autónomas dinámicas. En sí, lo que quiere llegar el autor, el movimiento de la escuela y nosotros como profesores es que el alumno se pueda expresar de manera eficaz y autónoma, al igual que no tengan el temor de que sean juzgados y así se puedan fomentar de una mejor manera. Bueno, ahora les voy a dar 2 frases para que el hombre y la naturaleza se mezclen. La educación nos viene de la naturaleza, hay que educar al hombre para que vea la naturaleza como un sistema completo. Bueno, ahora lo que el movimiento de la escuela nueva quería es que nosotros, bueno, el hombre se mezcle con la naturaleza, que le tome importancia, que razone y que tenga todos los conocimientos para así crear unos buenos valores, ética y una buena armonía en la sociedad. Al igual como nosotros como docentes, lo que queremos es que el estudiante fortalezca los conocimientos, habilidades y actitudes para así crearlo en un mejor futuro. Al igual que voy a hablar sobre el rol del docente y el rol del alumno. El rol docente era que el docente es el guía del orientador al alumno, es el único que nos da el aprendizaje, nuestras actividades para así lograr a un buen alumno a futuro. El rol del alumno es que sea una persona creativa, entusiasta, participativa, que es muy importante, que sea reflexivo, que adquiera conocimientos. Y bueno, con esto concluyo este tema. Bueno, ahora les voy a hacer una pequeña actividad. Es sobre relacionar acerca de lo ya dicho. A ver, primer punto es descubre, comprende y lo valora, con el fin de que el niño conozca el ambiente. Se relaciona con este imagen. Toma en cuenta los intereses y necesidades del niño. Es el docente, que sería esta imagen, ya que están haciendo un experimento de la escuela que es sobre la naturaleza. Es un modelo y guía a quien se debe imitar y obedecer, que sería la escuela tradicional, y sería esta imagen. Ahora, propone como alternativa la solución de transformación del hombre a la naturaleza en la educación. Es sobre ya lo que él proponía para la nueva escuela. Y bueno, con esto concluimos.